Buenos días, docente Abelardo David Quispen. Quien le habla es la alumna Eva Salazar Estrada. El día de hoy voy a hablar sobre el ensayo Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la representación de las protestas. Para comenzar, ¿qué es Amnistía Internacional? Es un movimiento mundial de personas que trabajan en favor de los derechos humanos. Sus miembros dedican tiempo y energías a ejercer la solidaridad con las víctimas de violencia de derechos humanos de manera desinteresada. Investiga, documenta e informa sobre abusos contra los derechos humanos. Pero su trabajo no acaba ahí. Sus miembros emprenden acciones prácticas y eficaces para poner fin a estos abusos. El movimiento de protesta dentro del país se produjo luego de que el miércoles 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo fue destituido del poder y arrestado luego de intentar disolver el Congreso Nacional. El anuncio del mandatario fue inmediatamente respondido con acusaciones de que estaba dando un golpe de Estado. La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por otras autoridades del Estado, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas. Si bien las protestas se produjeron en todo el país, la peor violencia se registró en el sur rural e indígena. Ante este contexto surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideras que Amnistía Internacional investigue a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en las protestas? Bueno, desde mi punto de vista, considero que abrir una investigación a las autoridades peruanas estuvo correcto por observarse violación de los derechos humanos y la discriminación racial en el país. A continuación, sustentaré las razones enfocadas en temas relacionados a la violación de los derechos humanos, sesgo racial e investigaciones lentas de parte de las autoridades peruanas. En primer lugar, considero que desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país, en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú, PNP, han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Este uso desproporcionado de las fuerzas constituye una violación a las normas internacionales de derechos humanos. La discriminación racial en la represión de las protestas es una violación de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En segundo lugar, presentaré casos en los que las fuerzas de seguridad han hecho uso de violencia de manera desmedida y han violado los derechos humanos durante la investigación en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero. Amnistía Internacional recibió información de 46 casos de posible violación de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. Dentro de los informes y testimonios recopilados por Amnistía Internacional se encuentran los siguientes casos. Leonardo Hancock Chaca, operador de maquinaria pesada de 32 años, murió después de que militares apuntaran y dispararan en contra de los manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho el 15 de diciembre. De acuerdo con múltiples testimonios e imágenes obtenidas por IDL Reporteros, testigos indicaron que las Fuerzas Armadas utilizaron balas de forma continuada durante al menos 7 horas en el aeropuerto y sus alrededores.
en ocasiones persiguiendo a manifestantes o disparando en dirección de quienes auxiliaban a los heridos. En total, 9 hombres fallecieron por la presunta actuación militar de ese día. En un caso, una bala perforó el brazo de un joven mientras prestaba primeros auxilios el 15 de diciembre en Ayacucho. El joven dijo que le dispararon unos soldados que apuntaban directamente contra él y de manifestantes en la zona, teniendo más de 60 personas heridas ese día en Ayacucho. En Juliaca, al fotoperiodista Aldair Mejía le impactaron perdigones en la pierna derecha, provocando una lesión grave mientras reportaba las manifestaciones y la violencia represión emprendida por la Policía Nacional el 7 de enero. En el departamento de Puno, donde se concentraba un alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero en el contexto de la represión policial. La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego, provocando uno de los eventos más trágicos y perturbadores en todo el país. Jonathan Eric Encio Arias, estudiante de 18 años, jugador de voleibol e hijo de madre y padre quechua hablantes, murió el 12 de diciembre a causa de un disparo de munición letal que le alcanzó mientras él y sus amigos se encontraban en el cerro local de Huayhuaca, que domina el centro de la ciudad de Andahuaylas. Decenas de ciudadanos se han apostado en el lugar para observar y filmar la protesta de los lugareños tras el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía para disolver un cortejo fúnebre de 2 jóvenes que habían muerto el día anterior en el aeropuerto de Andahuaylas. Videos y testimonios de testigos apuntan que ese día varios policías dispararon balas desde la azotea de un edificio frente al cerro. Funcionarios del Estado confirman que Amnistía Internacional, la presencia de la policía en dicha terraza, la organización ha verificado imágenes de videos que demuestran que John Eric no estaba ejerciendo violencia contra la policía en el momento de su muerte. Otro joven, Wilfredo Lizarme, de 18 años, falleció en similares circunstancias. Tales casos podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales. A pocas horas antes de que se confirme el deceso de las personas fallecidas, la Defensoría del Pueblo solicita a las Fuerzas Armadas el cese de uso de armamentos. Tras el fallecimiento de 2 personas y decenas de personas heridas durante intento de tomar del aeropuerto por parte de manifestantes exigiendo a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero, escribió el órgano. Asimismo, la organización recibió información sobre graves falencias en la investigación de violación de derechos humanos y la impartición de justicia. Se ha registrado que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal que se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con población mayoritariamente de pueblos indígenas. Ello a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones como Lima, por ejemplo, mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan el 13% de la población total del Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis.
La evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, enseñándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas. De esa forma, considero que las investigaciones por Amnistía Internacional nos ha revelado sobre los incumplimientos de los derechos humanos provocados por la Fuerza de Seguridad peruana. También el gobierno debe escuchar y atender las demandas de la población, sobre todo de las personas que han sido discriminadas históricamente por su origen étnico y racial. Asimismo, exhorto a las autoridades a brindar apoyo a las víctimas y realizar cambios sustanciales y estructurales para que todas las personas en Perú puedan disfrutar sus derechos humanos y vivir con dignidad. Gracias.